Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Bienvenidísimos a esta nueva edición de preguntas y respuestas. Preguntita que me habéis dejado tanto en Instagram como en Twitter. Antes de nada, daros mil gracias a todos. Simplemente pediros en este comienzo de de tercer año del canal, de tercer año ya del canal. Llevamos ya 2 añitos y un día. eh, que sigáis mostrando el mismo apoyo que siempre. Agradecido de corazón que le machaquéis ese botón del like, que machaquéis ese botón del hype. Últimamente lo estáis haciendo mucho y se está notando. Y que os suscribáis si no estáis suscritos. Y también si queréis compartir este vídeo con gente que pensáis que le pueda gustar, pues más que agradecido. Así que, dicho esto, ahí tenéis los deberes para vosotros. Bueno. Y dejad algún comentario en la caja de comentarios, obviamente. Pero dicho esto, hoy vamos, como digo, con un vídeo de preguntas y respuestas. Y la verdad es que hay varias bastante potentes, debería decir. Pero hay una que creo que resuelve muy bien el debate que podemos tener en los próximos meses o incluso en los próximos años, y es la que también pues, nos ocupa la portada del vídeo, ¿no? La pregunta es sencilla, pero creo que tiene muchísima miga, quizás podríamos decir, ¿no? Si Marc Márquez y Pedro Acosta están al 100% en 2027 con la misma moto, ¿quién gana el Mundial? Ojito, ¿eh? Ojito a esta pregunta. A partir de ahí, vamos a hablar también de cómo podría ser ese duelo, de si Marc está reconocido como debería ser en comparación con Valentino, de si puede haber otro 37 en Breno, qué circuitos pueden favorecer más a Aprilia y a Bezzecchi, de la ventaja que pueden tener algunos pilotos por probar ante las 850 y de esa posible unión entre Red Bull y Ducati. O sea, fijaros ya aquí la previa que os he hecho de las preguntitas que se nos vienen por delante. Algunas que he ido recogiendo, que habéis hecho, vuelvo a decir, vosotros, tanto en mi cuenta de Twitter como en la de Instagram. Pero si comenzamos por la primera pregunta, que diría que es la gran pregunta, o sea que os dejo aquí abajo también para que la veáis, al 100%, cada uno en 2027 y con la misma moto, ¿quién gana el Mundial? ¿Marc o Pedro? La preguntita que me habían hecho. Y a ver, lo primero es que hay que definir muy bien qué significa el 100% de Marc Márquez. Yo creo que esto es un poco clave también, ¿no? Porque el 100% de Marc hoy no es necesariamente el 100% de Marc en 2019 antes de la primera gran lesión, ¿no? Eso hay que decirlo. Las lesiones pesan, la edad pesa, todos los golpes acumulados pesan y el cuerpo no es el mismo. El Marc de 2019 era una auténtica barbaridad. Era un piloto en plenitud física, mental, técnica y competitiva. Para mí, si hablamos del Marc Márquez de 2019 al 100%, yo creo que Marc es superior. A todos. A todos. Ahí, sinceramente, no tendría demasiadas dudas. Ahora sí, si realmente hablamos del Marc de 2025 al 100% o del Marc que vimos en esa etapa más reciente, la que volvió a ser competitivo, yo creo que Pedro lo tendría muy difícil, pero sería una batalla absolutamente preciosa de ver. Porque Pedro Acosta no es un piloto cualquiera. Para mí, ya lo sabéis, Pedro es el mayor talento que ha salido en el Campeonato del Mundo desde Marc Márquez, precisamente. Y eso es decir mucho, decir muchísimo, porque hace también mucho que ya salió Marc Márquez. Pedro tiene hambre, tiene juventud, está físicamente en un momento espectacular y tiene pues esa mentalidad de piloto que no parece conformarse con nada, ¿no? Es un hueso durísimo y no es un piloto que, bueno, vaya a llegar a una moto buena y se vaya a quedar mirando. Va a querer ganar desde el primer día, va a querer medir a Marc, va a querer probarle, va a querer demostrar que él también está para mandar. Y de eso la verdad que con Pedro tengo cero dudas de que sería así. Y luego tenemos que decir que está la tercera versión, que es la más interesante. El nuevo 100% de Marc Márquez, ¿no? Y este todavía, pues, no sabemos cuál es. No sabemos realmente cuál es el nuevo 100% de Marc. No sabemos cuál va a ser después de todo, ¿no? De absolutamente todo lo que ha pasado con ese hombro, después de la operación, después de recuperar sensaciones, después de volver a encontrarse físicamente. Puede que ese nuevo 100% no sea el de 2019, evidentemente, pero también puede ser un Marc absolutamente peligroso, ¿no?
más inteligente, más selectivo, más cerebral, con menos necesidad de arrasar cada curva, pero con una capacidad competitiva brutal. Eso sí, considero que Pedro Acosta le va a exigir y le va a obligar a Marc a tener que ir al límite mucho tiempo, mucho tiempo. Y ahí creo que el duelo, pues en ese duelo estaría muy, muy reñido. Creo que estaría muy reñido. Y no sé, es que sinceramente, viendo el contexto de cada uno, no me sorprendería ni una cosa ni otra. No me sorprendería que Pedro ganase o que Marc ganase el Mundial, ¿no? Yo creo que incluso el mismo Marc, siento que en muchas de sus declaraciones este año está como preparando un poco el terreno, ¿no? En caso de. Lo vuelvo a decir, es que sería también una cosa realmente lógica que pudiese ocurrir. No digo que vaya a ocurrir, ni estoy diciendo que Pedro vaya a ganar la marca, ¿eh? No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que en caso de que ocurriese, es que tampoco sería tan raro, es que esto ha pasado siempre, ¿no? Pero si me preguntáis por un Marc Márquez al 100% total, yo digo que Marc. Ya sabéis lo que pienso. Para mí Marc Márquez es el mejor piloto de la historia, por talento puro, por capacidad de adaptación, por agresividad, por lectura de carrera, por lo que ha hecho con motos diferentes, por cómo ha vuelto varias veces después de cuando mucha gente lo daba por enterrado, ¿no? Para mí, el techo más alto, si tuviésemos que decir un techo de alguno de los dos, es Marc. Pero si me preguntáis por el Marc nuevo, el Marc que todavía estamos esperando ver, 2026, y que quizá podría llegar a 2027 con una versión distinta, ahí ya tengo más dudas. Ahí Pedro creo que se lo va a poner más difícil, sinceramente. Y también creo una cosa. Precisamente Pedro puede ser también una motivación absolutamente brutal para Marc Márquez, ¿eh? No lo veo solo como una cosa negativa. A veces los grandes campeones necesitan un reto que les encienda. Yo personalmente siempre he pensado que el mejor Valentino Rossi lo vimos cuando tuvo que enfrentarse a Jorge Lorenzo, ¿eh? Ese duelo le obligó a sacar cosas que quizá ya no habría sacado en otro contexto, ¿no? Le obligó a reinventarse, a apretar, a competir contra un talento enorme dentro de su propio territorio. Y ahí para mí vimos al mejor Valentino, sin duda. Con Marc, quién sabe, podría ocurrir algo bastante, bastante parecido en este sentido. Pedro puede ser ese reto que le haga decir, vale, aquí hay uno que viene a quitarme el sitio. Vamos a ver hasta dónde llega. Podría ser así. Podría ser así. Y cuando Marc Márquez yo creo que se siente retado, cuidado. Cuidado porque entonces va a sacar todas las armas, ¿no? Así que mi respuesta sería esta. Si hablamos del mejor Marc posible, para mí gana Marc. Si hablamos del nuevo 100% de Marc, el que todavía no sabemos cuál será, entonces la cosa creo que se aprieta muchísimo. Y Pedro Acosta creo que de verdad se lo va a poner muy, muy, muy difícil a Marc Márquez. Sinceramente lo pienso. La segunda pregunta que saco, la saco porque va un poco a raíz de todo esto, ¿no? Va muy ligado a la pregunta anterior. ¿Qué esperáis del Marc versus Pedro Acosta el año que viene? ¿Batalla incansable hasta el final o superioridad de alguno de los dos? Mm, Personalmente creo que ninguno de los dos vaya a ser muy superior al otro de forma constante. En principio no lo veo así. También tengo que decir que pensaba que la lucha con Peco sería algo más igualada y al final nada. Aunque creo, también te digo que son dos razas muy distintas de piloto, Pedro Acosta y Peco Bañaya. Para mí, Pedro Acosta, personalmente, mucho más nivel. Em, y lo digo yo llevando una camiseta además de Peco Bañaya, ¿eh? Que la gente también mucha gente me echa mucha carga con el tema Peco. Simplemente le exijo lo que considero que un 2 veces campeón del mundo de MotoGP, 3 veces en total, debería estar haciendo. Está muy lejos de eso, ¿no? Pero en tema del año que viene, si tenemos, si vamos a como a pensar que Ducati está luchando por cosas importantes que estén ahí competitivos, creo que podríamos tener fines de semana de Marc, fines de semana de Pedro, circuitos donde uno se encuentre más cómodo, circuitos donde el otro tenga quizás más margen, ¿no? Y momentos del campeonato donde puede que esa dinámica cambie, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, ¿no? Además hay una cosa importante, ¿no? Cambio de reglamento. Muy, muy importante, porque sí, el año que viene Marc y Pedro serán compañeros, pero es que hay un cambio de reglamento también de por medio. Y cuando hay cambio de reglamento, pues siempre aparece una variable nueva, ¿no? No es solo el talento del piloto, es quién entiende antes la moto, ¿no? ¿Quién se adapta antes? ¿Quién tiene más sensibilidad para saber qué necesita? ¿Quién sabe explicarlo mejor al box? ¿Quién consigue, ¿no? Construir confianza más rápido, ¿no? En la moto, ¿no?
Y ahí creo que Marc siempre ha mostrado una capacidad enorme de adaptación. Eso puede jugar a su favor. Marc ha sido rápido con motos distintas, en contextos distintos, con, bueno, incluso con cuerpos distintos, podríamos decir, ¿no? Ha tenido que adaptar su pilotaje a lesiones, a motos, a neumáticos, a rivales y a circunstancias muy diferentes, ¿no? Esa capacidad para encontrar el límite antes que los demás, creo que es una de sus mayores virtudes. Eh, bueno, no te voy a decir que la mayor, pero vaya, casi. Pero también, ojo, porque Pedro también parece un piloto con una capacidad de adaptación también muy buena. Y yo creo que lo que más le ha estado quizás lastrando ha sido más la juventud, en tema mental, ¿no? Pero al final Pedro no es solo explosivo, no es solo agresivo, no es solo joven y valiente. Tiene algo que a mí me parece muy importante. Creo que aprende muy rápido. Y los pilotos que aprenden rápido en MotoGP son peligrosísimos, porque cada carrera les acaba haciendo mejores. Y creo que el hecho de haber estado naufragando en una KTM, que creo que solo está por delante de Yamaha, la verdad, eso al final creo que le va a servir mucho, ¿no? Em, entonces, bueno, vamos a ver. Está también el tema de las 850 el año que viene, ¿no? Dice Búlega que es bastante ágil la 850. Si eso se confirma, pues puede ser una moto que le vaya muy bien tanto a Marc como a Pedro. Yo creo. Eso yo creo que le va a ir bien a los dos. A Marc, porque creo que una moto ágil que gire, que permite atacar, puede encajar con esa necesidad suya de sentir el tren delantero, de meter la moto, de jugar con el límite, ¿no? Y a Pedro, posiblemente porque él también es un piloto de mucha agresividad, mucho cambio de dirección, mucha confianza en el ataque. Si la moto es más ligera, más ágil, menos dependiente de la inercia de las mil actuales, creo que Pedro puede adaptarse también muy, muy bien. O sea, yo creo que en ese sentido los dos pilotos van a ir bastante de la mano, yo creo, en tema de cómo van a querer esa Ducati. Así que realmente no veo una superioridad clara de uno sobre otro. Veo una batalla, vuelvo a decirlo. Como he dicho antes, para mí Marc es el mejor piloto de la historia, pero el contexto siempre importa muchísimo a la hora de querer valorar o de intentar valorar este tipo de situaciones, ¿no? Que estáis preguntando aquí. Así que bueno, sea como sea, lo más bonito es que lo veremos el año que viene, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y oye, y si Marc domina a Pedro Acosta, chapó, y si Pedro domina a Marc Márquez, pues chapó también. Ya está. Sea como sea, lo disfrutaremos. Tercera preguntita. Ojito, con esta pregunta. Creo que bastante buena. Habéis dejado preguntas bastante buenas. Y las que no salgan hoy, no os preocupéis. En distintas, en otro vídeo de pregunta y respuesta la podéis dejar, que yo encantadísimo. Pasa que, bueno, he hecho una selección, ¿no? Porque si no me tengo que llevar aquí todo el día porque habéis dejado muchísimas preguntas y os lo agradezco de corazón, ¿eh? La pregunta es, Márquez, después de todo lo que ha hecho y logrado, ¿crees que aún no se le reconoce como a Valentino? Ojo, ¿eh? Esto yo no sé si es percepción que tenéis mucho. Aquí creo que hay que separar dos cosas: reconocimiento deportivo e impacto como icono, podríamos decir. Porque decir que Marc no está reconocido como Valentino puede ser verdad o no, dependiendo, claro, de qué entendamos por reconocimiento, ¿no? Esto yo creo que es la parte fundamental. Valentino Rossi es, pues, posiblemente el piloto más icónico de la historia del motociclismo. Como imagen, como fenómeno de masas, como figura global, como personaje reconocible, incluso fuera de MotoGP, pues la verdad es que no ha habido nadie como Valentino. Eso es innegable. Lo que movió a Valentino no lo ha vuelto a mover nadie en el campeonato. Todo significa que no pueda ocurrir en el futuro, pero la verdad es que nadie lo ha movido, las masas que ha movido él. La marea amarilla, el 46, los cascos, las celebraciones, la personalidad, la forma de conectar con el público, el carisma, la duración de su carrera, mm, la cantidad de generaciones que crecieron con él. Eso es realmente algo único. Mm, Marc Márquez para mí es mejor piloto que Valentino Rossi. Lo he dicho muchas veces. Deportivamente yo creo que Marc está por encima. Pero Valentino es mucho más icono en cuanto a imagen reconocible en el mundo. Y ahí creo que está realmente la diferencia, ¿no? Si hablamos de quién ha sido más grande como figura popular, pues creo que Valentino tiene un argumento enorme. Si hablamos de quién ha sido mejor piloto, entonces ahí me quedo con Marc. Ahora bien, también creo que en duelos entre nombres tan grandes llega un punto en que entra mucho la parte, pues, personal de cada uno, ¿no? Eso, bueno.
Creo que hay argumentos para defender a Valentino, hay argumentos para defender a Marc, hay argumentos para defender a Agostini, incluso dependiendo de como valores épocas, ¿no? Títulos, rivales, impacto, nivel de la moto, longevidad, dominio. Por eso creo que va a ir también mucho a opinión de cada uno. Pero si me preguntas a mí, en lo deportivo creo que Marc está por encima de Valentino Rossi. La pregunta sería, ¿por quién quizás no es reconocido Marc como Valentino? ¿Y a qué niveles? Porque, vuelvo a decirlo, si hablamos del reconocimiento de una parte de la afición, evidentemente Marc, pues a nivel global, nunca ha sido como Valentino, a pesar de que Marc obviamente a nivel global es enorme, pero nunca ha sido como Valentino. También porque, bueno, también su historia quedó marcada precisamente con una rivalidad muy dura con Valentino, ¿no? Que era el que a nivel global estaba moviendo tanta gente. Entonces, Marc se convirtió para una cantidad muy grande de gente que veía las motos como el villano de la historia, ¿no? Valentino era amado por muchísima gente. Marc ha sido admirado, temido, discutido, criticado, respetado, pero quizás no amado de la misma manera a nivel masivo, como si fue Valentino Rossi, que lo era incluso por gente que no era ni aficionada de las motos, pero todo el mundo conocía a Valentino, ¿no? Pero en lo deportivo, para mí, no hay demasiada duda. Marc Márquez es superior en lo deportivo a Valentino. Y esto no quiere decir que Valentino no sea uno de los mejores, ¿eh? Para mí Valentino es uno de los mejores pilotos de la historia. Bueno, ahí está, ahí tenéis además incluso el casco de Valentino. A mí Valentino me encanta. Pero bueno, otra cosa es que Valentino sea pues el mayor icono, ¿no? Cada MotoGP. Y ahí sí, Marc, obviamente, no, pues no tiene ese mismo lugar, porque es que no lo tiene nadie. Pero no porque no lo merezca deportivamente, sino porque Valentino pues, fue un fenómeno cultural en el momento. Esa es la realidad también con Valentino Rossi. Espero que la respuesta haya quedado lo suficientemente clara. La siguiente pregunta ya es más a nivel de esta temporada. Es la siguiente. Buenas, Fran. ¿Es posible otro 37 de Mark en Chequia, la República Checa? Y bueno, entiendo perfectamente la pregunta, porque después de lo de Balaton, es lógico, ¿no? Que mucha gente empieza a pensar que, ojo, a ver si Mark vuelve a encadenar otro fin de semana y el Mundial se puede poner muy, muy serio. Pero la verdad es que un 37 en Balaton, que diga en Breno, sería una auténtica locura, ¿eh? Y os digo una cosa, si Marc hace otro 37 en Breno, yo pensaría que el Mundial se lo lleva Marc. Porque ya no estaríamos hablando de un circuito que le viene bien, de un fin de semana perfecto aislado, de una combinación concreta de circunstancias, ¿no? Al final estaríamos hablando de que Marc ha encontrado continuidad y al final creo que si Marc encuentra esa continuidad en esos resultados, cambia absolutamente todo, teniendo también en cuenta todo lo que ha ocurrido en Aprilia, ¿eh? Ahora, dicho esto, no quiero ser aguafiesta, pero creo también que tenemos que tener cierta paciencia. Balaton le vino muy bien, obviamente por muchas razones. Tipo de circuito, por cómo se desarrolló el fin de semana, por cómo pudo gestionar, por cómo. Bueno, por todo, ¿no? Es que Balaton le va muy bien a Marc, ¿no? Y eso no significa que todo vaya a repetirse automáticamente en Breno, que es un circuito además con unas características muy distintas, ¿no? Para mí, en Breno, estar en el podio peleando ahí arriba ya sería, sinceramente, creo que una gran noticia. Una gran noticia. No hace falta exigir otro pleno, no hace falta pedirle a Marc que haga pole, sprint, que gane la carrera, vuelta rápida cada fin de semana. Eso sería volver a ponerle quizás una presión absurda en un momento en el que creo que lo más importante sigue siendo recuperarse del todo de ese hombro. Eh, Vuelvo a decirlo, creo que es legítimo y cada uno que tenga la opinión que quiera, que pueda pensar lo que sea, ¿no? Pero creo que el propio Marc Márquez es el primero que apunta más a la vuelta del parón del verano para ver realmente cómo de competitivo está. Y eso al final para mí es importante, ¿no? Si él mismo está diciendo vamos a esperar, no tiene mucho sentido que nosotros queramos o no adelantar todos los plazos que se tienen que dar para esa recuperación total, ¿no? Lo fundamental es ver si puede mantener un nivel alto sin que el hombro vuelva a ser un límite grande. Ver si puede repetir sensaciones, ver si puede terminar el fin de semana entero competitivo, ver si el domingo no se cae físicamente, ver si puede pelear sin tener que reservar tanto, ¿no? Eso yo creo que es más la clave. Así que, ¿es posible otro 37? Posible es.
porque hablamos de Marc Márquez, o sea que posible es, pero yo firmaría un podio y buenas sensaciones. Y si hace otro 37, entonces sí, obviamente cuidado, porque entonces creo que el Mundial se termina encendiendo absolutamente del todo. Otra pregunta, esta quinta pregunta bastante interesante también, muy, muy interesante. Unas preguntitas habéis dejado, ¿eh? ¿Qué circuitos favorecen a Aprilia y Bezzecchi sobre la Ducati? Claramente. Pero de claramente, vamos a ver. Porque lo primero que diría es algo que vengo repitiendo. No creo que Aprilia sea claramente superior a Ducati en términos generales. No creo que el campeonato sea Aprilia está por encima y Ducati está por detrás. Creo que está muy pareja y que lo que estamos viendo es algo más interesante, la verdad. Dependiendo del circuito, de la combinación motopiloto, de temperatura, de neumático, del tipo de curva, uno puede funcionar mejor que lo otro, ¿no? Y yo creo que esto realmente lo hace que el Mundial sea más interesante, ¿no? Aprilia parece una moto muy fuerte en circuitos de fluidez, paso por curva, apoyo lateral, curvas largas, cambio de dirección, una importante la buena entrada en curva. Ducati sigue teniendo una base brutal, mucha tracción, mucha frenada, mucha estabilidad, un paquete muy completo, pero hay pistas donde Aprilia puede encontrar, pues obviamente, una ventana muy buena y eso es lo que yo por lo menos voy a tener en cuenta a la hora de decir algunos en los que creo que va a ir muy bien, o debería, en principio. Asen, pues es un circuito fluido, de mucha velocidad, de paso por curva, mucho cambio de dirección, justo el tipo de pista donde una moto ágil, con buen apoyo aerodinámico y buena entrada en curva, pues puede sacar más partido que una Ducati, pues más dependiente del trasero. Te diría también, por ejemplo, Silverstone, que en principio debería ir bien. Curvas rápidas, largas, enlazadas. Aprilia históricamente ha sido fuerte en trazados de agilidad, como este de Gran Bretaña, Cota, Argentina o Barcelona, ¿no? Y si la RSGP 26 ahora también tiene velocidad punta, entonces pues ya no pierde tanto en las zonas donde antes quizás podía sufrir, ¿no? Contra esa Ducati. Te diría también que Phillip Island, aunque aquí Phillip Island el favorito será Marc, pero bueno, creo que es uno de los perfiles muy Aprilia. Este circuito lo vimos el año pasado, ganó Raúl Fernández, ¿no? Mucho paso por curva, apoyo lateral, conservación de neumático, menos stop and go, es una pista de fluidez, de confianza, de dejar correr la moto. Hay una Aprilia bien puesta, puede ser muy peligrosa, aunque vuelvo a decir, ahí creo que el favorito será Marc. Mandalika, Mandalika en Indonesia, pues Ducati ha sufrido ya hemos visto que ha sufrido mucho en contextos de carcasa trasera rígida, ¿no? Entonces, y Aprilia mostró que tenía ventaja en estas condiciones, ¿no? Entonces, si se repite un contexto parecido, que lo más seguro es que sí, pues yo creo que va a ser una pista en la que ellos van a ir muy bien y posiblemente las Ducati sufran, igual que sufrieron en Tailandia, ¿no? Portimao, también te diría, Portimao, mucho cambio de rasante, curvas largas, frenadas inclinadas, necesidad de confianza delante. Si Aprilia mantiene esa estabilidad en frenada y en esa agilidad, pues puede ser un circuito muy favorable también, especialmente para un piloto como Bezzecchi, que está cada vez pues, más cómodo con la moto. Digo Bezzecchi porque es por el que me has preguntado, ¿no? Y también voy a decir, ¿por qué no? No tanto como los que he mencionado antes, pero voy a decir también Breno, que es el que viene ahora, porque mezcla curvas rápidas, apoyo prolongado, frenadas fuertes, cambio de dirección. Ducati puede ir bien, la verdad. Pero creo que la Aprilia aquí también irá bastante fuerte. Vamos a ver, sobre todo en ritmo de carrera, vamos a ver cómo está una y cómo está otra. Pero para mí la clave es esa, ¿eh? No creo que haya que decir que Aprilia es mejor que Ducati de forma absoluta. Creo que hay circuitos donde Aprilia y Bezzecchi pueden ser una combinación muy seria. También te diría, por ejemplo, Misano, que fue muy fuerte el año pasado. Y si Bezzecchi sigue con esta confianza, pues entonces Ducati tendrá que trabajar mucho para que no se les escape en determinados fines de semana la posibilidad de victoria. Aunque vuelvo a decirlo, habrá que ver también cómo está Marc, ¿no? Y que Marc sea la referencia, ¿no? De potencial de Ducati, ¿no? Siguiente preguntita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánta ventaja crees que va a tener el que pueda acumular kilómetros con las 850 frente a los que van a tener que esperar? Es que, bueno, para mí aquí me sale un nombre que es Búlega, porque Búlega es probablemente el piloto con más ventaja, que más ventaja puede tener este sentido, ¿no? Vosotros pensáis que ya lleva varios kilómetros con la Ducati 850, que conoce los Pirelli, que se montará también en los test de Valencia y se montará en más test todavía con esta Ducati, ¿no? Claro, cambio de reglamento, todo. Es que Búlega es el que mejor va a venir, en principio, sobre el papel. Conoce los neumáticos bien, de Superbikes, está desarrollando la 850 de Ducati, es el que más kilómetros lleva con ella, el que más kilómetros llevará, y el año que viene comienza para todos de cero. Hostia,
yo creo que Búlgara va a tener mucha diferencia, ¿no? El piloto y los que se empiezan a montar a partir del lunes, post Gran Premio de Breno, que es el primer test con las 850 con los pilotos de la parrilla, van a tener obviamente algo de ventaja, está claro, está claro. Ahora bien, más que centrarme solo en quien tiene esa ventaja, a mí lo que me parece una auténtica locura es la situación de aquellos que van a cambiar de equipo y no van a poder probar nada hasta el test después del Gran Premio de Valencia. O sea, hasta final de noviembre, último fin de semana de noviembre, después de ese último fin de semana de noviembre, mejor dicho, no van a poder montarse en esa Ducati, digo, en esa 850, ¿no? De cada uno en su respectiva fábrica, ¿no? Porque, bueno, es que es mucho jaleo eso, ¿eh? O sea, mucho jaleo. O sea, vosotros pensáis que va a ser un cambio de reglamento, cambio de moto, y encima para esos pilotos es cambio de todo. O sea, cambio de técnicos, de hacerse la ergonomía, cambios a nivel, pues eso, de box, de muchísimas cosas, ¿eh? Muchas veces este tipo de cosas la gente los pasa por alto, pero es súper importante, ¿no? La comunión con la gente de tu box, el saber cómo funcionan en el equipo y un largo etcétera. Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. Y eso no sé yo si llegará a condicionar o no algo el inicio del 27, no creo que tanto como para decir que lo vaya a condicionar, pero sí que creo que obviamente pues algunos llegarán ya quizás cuando sea ese test de Valencia con un concepto, una idea de concepto en su cabeza de lo que se van a encontrar y hacia dónde tienen que ir tirando o cómo van las cosas, y otros les va a tomar un poco por sorpresa. Bueno, irán preguntando, pero vaya, que no les va a quedar otra. Y última pregunta, terminamos con esta, es ¿qué se sabe de la unión Red Bull-Ducati? A ver, a ver, a ver. La posible unión Red Bull de nuevo Ducati no se sabe muchísimo de forma oficial. No hay una confirmación ni nada que podamos vender como que algo que estuviese cerrado ni nada de esto. Pero sí es verdad que es un tema que está en el aire ya desde hace un tiempo. Yo hice un vídeo sobre esto hace un tiempo. Yo hace precisamente unos meses, y de ahí nació ese vídeo, hablé en Madrid con alguien que no me afirmó nada de forma directa, pero por la forma en la que me lo comentaba, por el contexto y cómo se planteaban las cosas, se dio a entender que era algo que estaba en una valoración seria, el tema de Red Bull Ducati, ¿no? Si miras el tablero, tiene sentido, muchísimo sentido, ¿no? Que se esté valorando. Monster ya no está en Ducati en Superbikes. Red Bull ha entrado con Ducati en motocross. Y ahora además, Monster no es todavía el título sponsor de Aprilia, pero lo va a ser a partir del año que viene, aunque Monster ya está con Aprilia, que es su gran rival italiana. Eso, quieras o no, creo que cambia bastante un poco el mapa, ¿no? Ducati y Monster han tenido una relación muy importante, pero el escenario se está moviendo. Si Monster empieza a identificarse cada vez más con Aprilia y Red Bull ya está pues entrando en proyectos Ducati en otras categorías, ¿no? Otras disciplinas, pues creo que es normal que se especule con un movimiento mayor, sobre todo además teniendo en cuenta que van a tener a Pedro Acosta y a Marc Márquez, que son dos pilotos Red Bull. Eso sí, hay que aclarar una cosa. Pedro Acosta es piloto Red Bull por asociación con KTM, ¿de acuerdo? O sea, no era la misma relación que, por ejemplo, tenía Marc Márquez con Red Bull. Esto también para que lo tengáis en cuenta. A mí, desde Ducati, me dijeron que Monster tiene contrato con ellos hasta final de 2027. Ese es el dato que tengo. Ahora bien, en este tipo de acuerdos siempre se deja una puerta abierta a que cualquier cosa pueda suceder, obviamente, porque los contratos existen, pero también existen pues las salidas, ¿no? Las negociaciones y, bueno, las cláusulas o lo que sea. Y los intereses también. Cambios estratégicos y ya está. No hay mucho más. ¿Está cerrado Red Bull Ducati? Yo no diría que sí. Yo no diría eso. ¿Es una posibilidad seria? Pues por lo que se mueve alrededor, yo diría que sí. Yo diría que es una posibilidad bastante seria la posibilidad de Red Bull de nuevo Ducati. Y si acaba ocurriendo, pues sería un cambio bastante potente a nivel de imagen, ¿no? Red Bull con Ducati y Lenovo MotoGP creo que tendría un impacto bastante grande. Sería una alianza de marcas muy agresiva, y bueno, creo que además llegaría en un momento en el que Ducati, pues fíjate tú, van a tener el Dream Team de la parrilla de MotoGP 2027. Esa es la realidad. O sea, tener a Marc Márquez y a Pedro Acosta, ya me dirás tú qué marca no querría estar ahí, ¿no? Así que mi resumen un poco en esto sería, no hay nada oficial, no vendería humo, pero sí parece un tema real. Algo en valoración y con bastante lógica detrás para que en algún momento llegue a ocurrir.
Que pase o no, no lo sé, vuelvo a decirlo. Tienen contrato con Monster hasta final de 2027. Así que bueno, nada, hasta aquí creo que se va a quedar el preguntas y respuestas. La segunda vez que lo hacemos, me quedo sobre todo con la primera pregunta, porque creo que ese Marc Márquez contra Pedro Acosta al 100% puede ser uno de los grandes relatos de los próximos años en MotoGP. Como digo siempre, el campeonato necesita de héroes y villanos y creo que esto puede ser algo tremendo. Marc intentando alargar su carrera y demostrando que todavía puede pelear contra cualquiera. Eso por un lado, eso por un lado. Pedro llegando con hambre, juventud y un talento que para mí no veíamos desde el propio Marc Márquez, desde la propia llegada de Marc. Y en medio, Ducati, Aprilia, el cambio a las 850, Bezzecchi, Bagnaia, Martín, la llegada de gente como David Alonso, un Moreira en progresión, Fermín Aldeguer, todo el tema de los patrocinadores, de que si Red Bull, que si Lenovo. O sea, vosotros fijaros, ¿no? Fijaros la cantidad de cosas que tenemos por delante y que van a venir los próximos años, próximos meses. Es una locura. Es una auténtica locura. Yo no sé vosotros qué es lo que pensáis. ¿Quién ganaría en ese 100% en el 27? Estoy deseando leeros en los comentarios. Como siempre, mil gracias de corazón. Espero que os guste este contenido. Que lo apoyéis, que le deis like, que machaquéis ese botón del hype que ayuda muchísimo. Y nada, que nosotros nos vemos en la siguiente. Mil gracias de corazón. Y como decían los celtas cortos, nos vemos en los bares.